9 de la mañana, 3 minutos en todo el país. Seguimos acá hasta las 10. En Palermo, Wuhan. Y va llegando un punto. Esta semana la Cámara de Diputados, si no hay ninguna sorpresa, finalmente terminará de sancionar la ley de bases. Va a ser ley. Insisto, si no media ninguna sorpresa, resta por ver cuál de las dos versiones que hay, la de diputados o la del Senado, Guatemala o Guatepeor. Pero lo cierto es que, como bien dijo el propio Javier Milei, ahí va a concluir un primer hito, una primera etapa de su gobierno, y las conclusiones que deja esa primera etapa son sumamente complejas, incluso para el propio Milei. Le hemos dedicado muchas horas, y seguramente lo seguiremos haciendo, a relatar y dar cuenta de la política represiva de este gobierno, que forma parte del plan y sin la cual no tendría ningún tipo de chance de éxito. Esta ha sido una semana en ese sentido muy esclarecedora. Hemos hablado muchísimo y seguiremos hablando de la rosca, de la política, de la forma en la cual Milei está consiguiendo, por las buenas o por las malas, una serie de acuerdos que le permitieron sancionar esta ley, que le permitieron que el DNU siga vigente, que le permiten hacer cosas que a otros dirigentes jamás se les hubiera permitido. Pero a la larga, y no es por reducir de manera alguna la importancia que tienen cada uno de estos factores a la hora de caracterizar el gobierno, pero a la larga, lo que va a dictar la historia de este experimento político, lo que va a determinar sus condiciones de posibilidad para el éxito o el fracaso, va a ser la economía. Ha sido siempre así. Ha sido siempre así. Las grandes crisis en la Argentina son crisis económicas, a las cuales después, en todo caso, se le montan encima capítulos sociales, políticos y demás. Pero cuando miramos para atrás, siempre el trasfondo es económico. Y en ese aspecto no son buenas las noticias para Milei. No son buenas porque apenas pasaron 10 días de que el Senado confirmara que va a haber una ley de bases, y a pesar de que hubo varios feriados en el medio y demás, cuando uno mira para atrás lo que pasó estos 10 días, no hubo una reacción virtuosa de los mercados financieros y de las expectativas que eso implica para el país. No hubo tampoco una calma en las internas del gobierno. No hubo tampoco ninguna señal de mayor perdurabilidad política, más bien al contrario, y Milei se la pasó de viaje en viaje. Ya vamos a volver a eso. Lo cierto es que los problemas para el gobierno a esta altura pueden resumirse muy sencillamente utilizando un eslogan que el propio Milei acuñó el 10 de diciembre del año pasado: no hay plata. Aquello que funcionó muy bien, quizás en un primer momento, para imponer una idea, que es que las medidas que se tomaban eran medidas necesarias y que estaban condicionadas por ese hecho originario, que era la falta de solvencia de las cuentas del Estado. Con el correr del tiempo y a medida que no se corroboran mejoras sustanciales, ya no digo en términos de actividad económica o de bienestar de la población, sino ni siquiera en términos macro, ni siquiera en términos financieros, se puede empezar a volver una demanda para este gobierno. Ok, no había plata. ¿Y vos que hiciste esto y después lo otro?
¿Por qué no nos explicás por qué ya no hay más plata ahora? ¿Por qué no empieza a haber plata? ¿Cuándo vamos a estar mejor? Bueno, no tienen respuesta para ninguna de esas preguntas. Javier Milei ni nadie en su gobierno. En ese sentido, lo que se puede corroborar, por el contrario, es que se está profundizando el diagnóstico de que no hay plata. No hay plata por ningún lado. No hay plata para que la gente pueda volver a consumir. Repasábamos recién con Florencia los números del consumo y lejos están de mostrar una recuperación en B corta o siquiera una recuperación. Siguen cayendo. Quizás una velocidad más lenta que hace un par de meses, pero eso no lo convierte en un crecimiento. Simplemente está cayendo un poquito más despacio. Y en un país, no voy a volver a repasar los números porque los charlamos recién y no tiene sentido, pero estamos hablando de 2 cifras en la caída de compra en supermercados, estamos hablando de caídas muy grandes en compras de cuestiones de primera necesidad, estamos hablando de una caída de consumo que evidentemente no pasa por la supresión de gastos superfluos, sino por la escasez a la hora de procurarse lo mínimo necesario, lo mínimo indispensable. Y en un país, insisto, donde el 80% de la actividad económica está explicada por su mercado interno, esta caída del consumo necesariamente pone en marcha un mecanismo de destrucción en forma de espiral. A medida que cae el consumo, cae la producción porque no hay a quien venderle y hoy en día Argentina no tiene la capacidad de desarrollar mercados en el exterior para ubicar todo lo que se vende y se deja de vender en el mercado interno. Cuando empieza a caer la producción, cae en consecuencia el empleo, ya sea porque las empresas se achican, porque empiezan a reducir turnos, dejan de pagar horas extras, porque empiezan a deshacerse de personal, o llegado el caso directamente bajan la persiana. En todos esos casos lo que se hace es destruir fuentes de trabajo y obviamente esa destrucción de fuentes de trabajo lo que hace es volver a alimentar el comienzo de este circuito. Si a la gente la echan, consume menos, o si hay muchos desocupados, los sueldos son más bajos y entonces incluso los que tienen trabajo consumen menos. Porque también la expectativa de que te puedan llegar a echar en el futuro hacen que si te sobra un manguito, en vez de comprar un electrodoméstico, irte un fin de semana, cambiar un jean, lo amarroques porque decís, no sé si en el mes que viene voy a tener o no trabajo, entonces por las dudas, este manguito no lo consumo, lo ahorro, me lo guardo abajo del colchón. Y así sucesivamente. Se consume menos, se produce menos, hay menos trabajo, se consume menos, se produce menos, hay menos trabajo. Es una espiral que cae y cae y cae. Y esto es muy importante, que no se detiene si no aparece el Estado con políticas anticíclicas, con políticas de ingresos. El mercado no tiene herramientas para solucionar esta espiral una vez que empezó la recesión. Y ya estamos metidos hasta el cuello en la recesión. Y el Estado no va a intervenir con políticas anticíclicas porque primero no está en el ADN de este gobierno, pero incluso si eventualmente por pragmatismo o instinto de supervivencia Milei o algún funcionario dice, che, hay que empezar a inyectar plata abajo porque si no nos van a comer los piojos. Todo este proceso de caída de consumo, caída de producción y caída de empleo también genera en las arcas del Estado una baja de recaudación que hace un agujero inmenso y que no solamente pone en duda el superávit fiscal, sino que deja al Estado cada vez con menos herramientas para implementar políticas anticíclicas, porque si no tenés recaudación y no tenés recursos genuinos, ¿con qué vas a financiar esa política anticíclica? Cae la recaudación y cada vez entonces hay menos plata, no más plata. Tampoco hay plata
cuando uno mira el sector externo. Un sector que tiene un superávit comercial sostenido en que Argentina está importando un tercio menos de lo que suele importar cuando funciona con normalidad. De cada 3 cosas que se importan o de cada $3 que se van a importaciones en un escenario razonable, ahora solamente hay 2. Y además esos 2 no se están pagando a términos, sino que se están bicicleteando con bopreales o otros mecanismos. No aparecen entonces, decimos, dólares del comercio exterior o el límite que tienen el comercio exterior para proveer de dólares a la Argentina es muy limitado. El campo, que es el principal vector del comercio exterior argentino, no está liquidando. También lo explicó Flora hace un rato, pero se liquidó menos que el año pasado, que había sequía. Si uno sale con el auto por las rutas, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, la cantidad de silobolsas que se ven desde la ruta al costado del camino es impresionante. Así como en las épocas de los precios récord de la soja se veía hasta las banquinas sembradas, ¿se acuerdan? En la época de oro del precio de la soja. Bueno, ahora se ven hasta silobolsas en las banquinas, porque no tienen dónde guardarlos de la cantidad de grano que se están estoqueando. Los organismos internacionales tampoco por ahora parecen ser la solución a este problema, porque el FMI le está poniendo condiciones al gobierno, y son condiciones que este gobierno en principio no parece estar dispuesto a aceptar, y que si incluso las aceptara y finalmente llegaran desembolsándose 7.500, 8.000, 10.000 millones de dólares, eso puede llegar a esfumarse muy rápidamente en el momento en el que se habla del cepo. China aceptó dar plazos para la cancelación del swap, porque si no, directamente íbamos a estar hablando de default a esta altura del mes de junio. Los otros actores estatales o paraestatales que podían intervenir, hablamos de, con una magnitud suficiente para intervenir benéficamente para la economía argentina, hablamos de Brasil, hablamos de los países árabes, hablamos de Europa, son sectores con los cuales estamos en conflicto diplomático autoinfligido. Con lo cual las perspectivas para la acumulación de reservas en los próximos meses no son muy positivas, no son para nada positivas. Tampoco hay plata para implementar la reforma del Estado que viene planteando Milei. Y de hecho eso es uno de los motivos que retrasan el ingreso de Federico Sturzenegger con cargo de ministro a esta gestión. Esta semana 2 veces le canceló Milei entrevistas a Sturzenegger, que tiene una oficina en la Casa Rosada, no es que lo hizo venir de muy lejos, pero le canceló una entrevista donde iba a confirmarlo como ministro para darle una nota a Johnny Viale, que se ve que lo extrañaba porque no lo veía hace como 5 días, y le canceló 2 días más tarde la cita porque comió 2 medialunas Rosario y le cayeron mal. Yo si fuera Sturzenegger me parece que, no sé, que te están metiendo excusas, que no te quiere ver. No, pero digo, más allá del chiste, ¿por qué digo que no hay plata para la reforma de Sturzenegger? Es parte del conflicto entre Sturzenegger y Caputo, conflicto que viene hace muchos años y que no se limita a esto y tiene que ver básicamente con que el ego de los dos es demasiado grande para entrar en un solo gobierno, entre otras cosas. Pero básicamente Sturzenegger tiene un plan de reforma del Estado que implica el despido de un número indeterminado de trabajadores estatales, ya no bajo contrato, que también a fin de junio se terminan sus contratos y muchos van a quedar en la calle, como pasó en marzo, sino de los que tienen planta permanente.
y el Congreso le acaba de votar al presidente las facultades para hacerlo. Pero eso ¿qué necesita? ¿Qué necesitas para echar toda esa gente? Bueno, un montón de plata para pagar indemnizaciones, no son baratas esas indemnizaciones. Y Sturzenegger es parte de lo que está pidiendo para agarrar el ministerio, que le den un fondo para pagar esas indemnizaciones, y Caputo le dice que no, que de ninguna manera, que no están esos recursos. Básicamente le dice también que no hay plata. En ese contexto es que Javier Milei se la pasa haciendo viajecitos de a $500,000 por vez para recibir el Oscar al mejor actor de reparto, el premio del Rotary Club de Ayuntamiento de Madrid o algunas otras cuestiones de vital importancia para el país. Viajes donde por más que trata de además imprimirles algún tipo de carácter oficial, eso siempre termina desdibujado, y hasta cuando pareciera que va a tener un recibimiento como jefe de Estado, como iba a suceder en Alemania, hasta eso lo termina arruinando. Y digo, no es por ponerse con un discurso Pepe Mujiquista. Yo creo que cuando un presidente viaja, tiene que hacerlo con todas las medidas de seguridad, de comodidad que representa, y eso muchas veces implica la utilización de un avión privado. Ahora, si te vas todas las semanas y todos tus viajes son para poder llorar porque te muestran que te hicieron un retrato o dar un discurso repitiendo una y otra vez los mismos datos falsos, y sin que eso redunde en ningún tipo de beneficio para el país que decís representar, bueno, ahí se vuelve problemático. Y sería problemático incluso si se lo pagara él de su bolsillo, porque fue elegido para ser presidente, no para ser canciller, ni para ser profesor emérito, ni ninguna de las otras cosas que Milei se imagina que es. Y ahí venimos a un punto clave de toda esta historia. Uno tras otro, en todos sus discursos, sobre todo en el exterior, pero también lo vimos acá en Rosario el otro día, Milei vuelve sobre los mismos datos que es fácilmente comprobable que no son ciertos. Y a esta altura del partido, la única duda que puede caber, y que no es un detalle menor, es preguntarse si es un mentiroso serial o si no está en condiciones de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Porque la verdad es que Milei puede decir todas las veces que quiera que había una inflación del 15.000%. Puede decir todas las veces que quiera que su plan económico va a transformar a la Argentina en un país próspero. Puede decir todas las veces que quiera que está eliminando impuestos. Puede decir todas las veces que quiera que se está viendo una reactivación. Puede decir todas las veces que quiera que los salarios le están ganando a la inflación. Puede decir todas las veces que quiera que él es el economista más importante del planeta. Puede decir todas las veces que quiera que mide 1,80 m, tiene ojos claros y calza 43. Puede decir todas las veces que quiera que Conan está vivo. Pero ninguna de esas cosas son ciertas. Y cualquiera que se toma el trabajo de averiguarlo se da cuenta. Por eso, Milei a esta altura del partido, excepto para un pequeño grupo de viejos meados y neonazis, ya es un paria. Por eso Giorgia Meloni lo borra del video del G7. Por eso el rey de España no quiere recibirlo. El rey de España, no estamos hablando de Chacho Álvarez. No estamos hablando de un adalid del progresismo. Estamos hablando del rey de España. No lo quiere ver ni en figuritas. Y es un problemón ese, porque esa es la persona que tiene la lapicera para tomar decisiones que afectan a 47 millones de argentinos. Y yo esta semana hablé con varios economistas y les hice la misma pregunta, que fue, imagínate por un momento que sos un asesor económico de Milei, que te pones en los zapatos de Milei, que querés que a Milei le vaya bien. Bueno, y desde ese rol, proyectá en el futuro
el mejor escenario posible, en las condiciones y con las decisiones que va a tomar este gobierno. Y la verdad es que si las cosas salen bien, según estos economistas con los que consulté, vamos a llegar a fin de año con un 13% de desocupación. Si las cosas salen bien, vamos a llegar a fin de año con un 140% de inflación. Si las cosas salen bien, vamos a llegar a fin de año con más del 50% de argentinos pobres y 1 de cada 5 por lo menos bajo la línea de indigencia, es decir, sin la capacidad de proveerse el sustento básico. Si todo sale bien, vamos a llegar a fin de año con 20.000 empresas menos. Si todo sale bien. Y cuando está a cargo del gobierno alguien que no sabe distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, las posibilidades de que todo salga bien son tirando a bajas. Con lo cual imagínense de qué escenario estamos hablando. La próxima vez que escuchen a un diputado, un senador, a un periodista, a un dirigente, a un empresario, a un sindicalista decir que este gobierno hay que darle tiempo, que hay que darle herramientas, que hay que tenerle paciencia, bueno, sepan que están hablando de que este es un gobierno al cual, si todas las cosas le salen bien, va a dejar antes del final de este año, después quedan 3 años más de gobierno, más de la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza y 1 cada 5 bajo la línea de indigencia. Si todo sale bien.